Luego de que la Comisión de Justicia no lograse la aprobación del predictamen de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura en la sesión realizada esta mañana, el congresista oficialista Gilbert Violeta recomendó a través de su cuenta de Twitter al presidente Vizcarra evaluar la cuestión de confianza y no dejar que saboteen su reforma. El presidente de la referida comisión, Alberto Oliva, dijo por otra parte que existe una actitud negativa y obstruccionista de la mayoría con respecto a la reforma judicial. La congresista Úrsula Letona afirmó que Mercedes Arauz es de las políticas que no deberían existir, al comentar recientes declaraciones suyas en las que señala que ante una eventual vacancia del presidente Vizcarra ella podría asumir la jefatura del Estado para darle una solución democrática al problema. En declaraciones a Hildebrand en sus 13, la también congresista de Peronos por el Cambio reiteró su discrepancia con la presencia de César Villanueva como jefe del gabinete ministerial y añadió que el presidente Vizcarra se equivocó en confiar en quien no debía. Y el presidente de Proética, José Ugaz, anunció que el lunes esa institución presentará ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción un proyecto de ley que permita de manera transitoria afrontar la crisis que atraviesa el Ministerio Público. La propuesta consiste en que los presidentes de las juntas de fiscales superiores elijan a los reemplazantes de Pedro Chávarri, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Montesa y Luis Arce, actualmente destacado al Jurado Nacional de Elecciones. Esto sería por un periodo de 90 días hasta que se consolide el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, sostuvo Ugaz. Mientras la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señala que el 11 de octubre emitirá su pronunciamiento respecto a las casaciones presentadas por Keiko Fujimori, su esposo y el partido que ella lidera, contra la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, la lideresa de Fuerza Popular acompañó hoy a su candidato a la Municipalidad de Lima, Ditel Columbus, a una actividad proselitista. Columbus, según la última encuesta de Ipsos, recoge una intención de voto inferior al 2%. Y para estar al día con la información nacional e internacional, tienen que seguirnos usted en nuestra página web www.canaln.pe. La vida es eso que pasa en Aruba. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Bernie? ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Nino Costa. Buenas noches. No agrupado. Y le damos ¿Qué tal? la bienvenida. Y también a Andrés Calderón, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico. Buenas noches, ¿Cómo Verónica. estás? Buenas noches, Mario. Columnista Andrés, también. Buenas noches, Dino. Muy bien. Hoy día la Comisión de Justicia sesionó y no consiguió aprobar un predictamen de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y luego de que esa información se conociera, el congresista oficialista Diego Violeta le dio un consejo al presidente Vizcarra a través de la cuenta de Twitter. Le dijo que evalúe la cuestión de confianza, es decir, evalúe la posibilidad de plantearla con respecto a este propósito y no dejar que saboteen su reforma. Tenemos la votación de la Comisión de Justicia. Los congresistas que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. A favor, congresista Francisco Villavicencio. Ya, los que están a favor, por favor, levanten la mano. Congresista Gilbert Violeta, congresista Marisol Espinosa, congresista Horacio Pacori, congresista Tania Pariona, congresista Mauricio Mulder, congresista Johnny Lescano, los congresistas que se abstienen, congresista Francisco Villavicencio, congresista Nelly Cuadros, congresista Tamara Limborgo, congresista Castro, congresista Úrsula Letona, congresista Becerril, congresista Octavio Salazar, congresista Juan Carlos González, congresista Díver Usuñagua. 7 votos a favor y 9 abstenciones. El proyecto de ley no ha sido aprobado.
Bueno. Nos contaba Gino Costa que estuvo en el momento final de esta sesión. Así es. Y, digamos, ¿era previsible ese resultado? ¿Se sabía antes de que se sometiera a la votación o había...? Mira, de alguna suspenso? manera sí, porque hay dos comisiones que están estudiando el mismo proyecto de reforma constitucional. Y la fuerza mayoritaria en el Congreso, Fuerza Popular, sostiene que a quien le corresponde pronunciarse es a Constitución y no a Justicia. Pero Justicia es la segunda comisión, igual le han mandado el proyecto y tiene que pronunciarse. Claro. Entonces, lo que han hecho ellos es no darle los votos para que pueda salir adelante el dictamen de Justicia, que no es un dictamen que a ellos les gusta. Y están apostando a que el dictamen que salga, eventualmente si sale, es el dictamen de Constitución. ¿Dónde está la diferencia de estos dictámenes? Bueno, podemos entrar a eso, pero lo interesante, digamos, de la votación hoy día en la mañana ha sido que todas las fuerzas políticas, a excepción de Fuerza Popular, han votado a favor del dictamen, incluyendo el APRA. Sí. O sea que Fuerza Popular se ha quedado más sola que nunca, porque hasta ahora en varios hechos ha estado acompañada por el APRA. Digamos, ¿cuáles son los tres temas más importantes de discusión sobre este proyecto? Las grandes diferencias, ¿no? Digo, de ambos Por eso dictámenes. los temas de discusión son, el primero es quién elige a los presidentes de OMPE y RENIEC. Según el proyecto inicial de la Comisión de Constitución, ya no era más el CNM, sino pasaba a ser el Congreso en base a una terna presentada por el presidente de la República. Sí. Eso felizmente no ha prosperado y ha salido. Ya desapareció, ya se desvaneció. Yo no diría que ha desaparecido esa posibilidad porque vuelve a aparecer, ¿no? De cuando en cuando. Pero en este momento, en el proyecto de Constitución ya no está, pero podría reaparecer. Ese es un problema. El segundo problema tiene que ver con el perfil de consejero o consejera que queremos. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para hacer? Este es un asunto clave, porque tú puedes tener un perfil bien elevado, con lo cual haces, digamos, más exigente el proceso de selección y escoges entre menos, pero entre mejores. Y puedes tener un perfil muy bajito. Y entonces lo que tú tienes es en el proyecto de Constitución el perfil mínimo, los requisitos que tiene el magistrado de la Suprema, edades, y casi nada más. Mientras que en el proyecto de Justicia y en el proyecto del Ejecutivo y en el proyecto de la Comisión Wagner es el mismo, la misma propuesta, tú tienes que tener una trayectoria intachable, ¿no es cierto?, profesional, personalmente, integridad a prueba de balas, trayectoria democrática y respeto por los derechos humanos. Uno, no tener antecedentes penales y judiciales, o sea, nunca haber estado en la cárcel, ni condenado, ni procesado, ni privado de libertad. El otro, eso tendría que ser lo mínimo, ¿no? O sea, para contratar a cualquier persona, para que trabaje, creo que eso es lo primero que te piden. Y no tener conflictos de interés. Entonces, son dos diferencias bien importantes. Y la última tiene que ver con si se le da facultades al nuevo CNM para revisar algunos casos de nombramientos, de ratificaciones y de procesos disciplinarios del anterior CNM. Y digamos, en Constitución se había eliminado esa que era una propuesta del Ejecutivo, que se le dieran ciertas facultades para revisar ciertos casos en los cuales hubieran indicios de graves irregularidades. Entonces son diferencias bien importantes y ojalá que se puedan superar porque necesitamos rápidamente un CNM, ¿no? Pero tú tienes la impresión de que está en camino de superarse esa... Ya visto desde fuera del Congreso, por lo claro. Sí. No, la verdad es que creo que es muy probable que las diferencias que actualmente existen entre Comisión de Constitución y Comisión de Justicia materialicen realmente lo que significa los intereses de cada partido político con relación a la posibilidad de que avance esta reforma. Fuerza Popular, si bien ha dicho que no está de acuerdo con los términos del dictamen de la Comisión de Justicia, no termina por decir, ok, en qué casos sí yo voto y por qué sustento que, por ejemplo, no se deban revisar, si es que ellos creen que consideran que eso es pertinente, que el nuevo CNM no revise los nombramientos o ratificaciones que han pasado anteriormente, o que sustenten abiertamente por qué creen que el Congreso está mejor capacitado para elegir a los jefes del OMPE y RENIEC. Entonces, creo que de momento lo que está sucediendo es un aletargamiento de este tema de decisión que era supuestamente de los 4 proyectos que había presentado el Ejecutivo, era el que se esperaba donde pudiera haber mayor consenso. ¿Cuál es, digamos, la figura, el panorama completo que podría estarse jugando y visto desde afuera? Es que
tal vez pase lo del CNM, pero con suficiente demora para que no alcance el tiempo para ver los otros proyectos de reforma política, de manera tal que la expectativa del referéndum a fin de año se convierta o nunca pase de simplemente expectativa y se quede solamente, en todo caso, con un tópico, ¿no? Ahora, después de las declaraciones del presidente, estas en donde, no, los 4 proyectos que yo he presentado, nada de partir, nada que primero, este es más urgente y este es un poquito menos urgente. ¿Hubo un cambio o ya se veía venir que no iba a salir ni siquiera lo del CNM, que aparentemente sí parecía que había algún tipo de consenso, porque se había estado, según nos decían sus propios colegas de bancada, ya se había estado debatiendo desde hacía muchos meses? Mira, todos los proyectos se vienen debatiendo. Hace los 2 últimos años hemos debatido bicameralidad con bastante profundidad, hemos debatido CNM, hemos debatido financiamiento, no en la Comisión de Constitución, pero sí hemos modificado la ley y se ha avanzado bastante. Y hay quienes dicen, oye, ya tenemos en la ley todo lo que el Ejecutivo quiere que pongamos en la Constitución. Bueno, entonces es facilísimo. Elevemos a rango constitucional eso que ya tenemos y hagamos los ajustes que sea necesario hacer. Y en relación con la no reelección, también lo hemos discutido en Constitución, porque estábamos discutiendo si alcaldes y gobernadores regionales debía facultárseles la reelección o no, y había una corriente muy importante que sí. No logramos aprobar, digamos, revertir la reforma porque era impopular. Fue un error. Si hubiéramos revertido esa decisión, creo que no estaríamos ahora discutiendo eso. Pero lo que voy es que son temas que se conocen, los hemos trabajado. Ninguno de ellos es física nuclear y yo creo que tenemos 3 semanas, con un mínimo de voluntad, hay tiempo suficiente. Esto que dice Andrés, y yo ¿por qué soy más optimista? Porque yo creo que recién hemos empezado la discusión. O sea, recién hemos tenido un texto nuevo, distinto que el texto del Ejecutivo. Entonces, ya han metido su mano Constitución, han metido su mano Justicia, ninguno se ha aprobado todavía, pero ya hay un texto sustitutorio en base al cual discutir. Hemos perdido 4 semanas. O sea, en 4 semanas la Comisión de Constitución se reunió 3 veces para escuchar expertos, en lugar de avanzar en la discusión de los textos. Recién le hemos empezado. Yo creo que en 3 semanas perfectamente podemos sacar adelante esos proyectos. Pero si te he entendido bien, Andrés, tú estás sugiriendo que las objeciones pueden ser pretextos. Sí, claro. Para dilatar lo que no se quiere a la larga sacar adelante. Sí, o sea, a ver, yo también, habiendo seguido los proyectos y los temas que ya se venían discutiendo en las comisiones del Congreso, como dice allí, no hay algo realmente novedoso, más allá de que, claro, tenemos un texto ya en blanco y negro y decimos, ok, vamos a ver si aprobamos esto o no. Uno quisiera pensar de que este lenguaje que se utiliza de que es un debate serio, es una reforma muy importante, hay que escuchar las voces de los expertos, reflejar un ánimo real de mejorar los proyectos de ley del Ejecutivo, que yo admito que también tienen varios defectos, varias personas lo han dicho. Sin embargo, lo que creo que está faltando es verdadera honestidad de cuál es la voluntad política que tienen cada partido en discusión, ¿no? Cada partido que tiene vela en este entierro. Y la verdad es que Fuerza Popular, lamentablemente creo, está jugando un rol en el cual no muestra claramente cuáles son sus cartas y ya no pasa desapercibido. Creo que la gente se da cuenta cuando alguien realmente no quiere avanzar en un sentido. Creo que incluso tendrían la oportunidad para realmente mejorar estos proyectos de ley si es que quisieran que realmente alguno de ellos pase, diciendo exactamente, no creo que el texto del Ejecutivo debiera aprobarse tal como está, pero quiero que vaya esto de aquí. Esta segunda parte de quiero hacer este cambio, quiero que vaya esta propuesta, es lo que se verifica ausente desde un momento. O sea, claramente hay una presión política. O sea, el presidente los está presionando, claro, y ellos claramente no quieren ceder ante esa presión. Todo el mundo, como tú dices, de todas las tiendas políticas han dicho que lo que ha presentado el presidente sobre la bicameralidad está mal hecho. Entonces, quienes están a favor de estos cambios, ¿no es cierto?, dicen, el señor Tuesta, que ha estado acá con nosotros, ha hecho un artículo diciéndole, pasándole el plagio al presidente, presidente, haga esto, por favor, ponga esto, solamente ponga este párrafo y esto hagámoslo para que... Pero ya no le corresponde al presidente, sino al Congreso, es sencillísimo. Entonces haga esto. La receta de Tuesta es sencillísima. Eso
pero es una receta porque quieren que salga. Entonces, hay una intención claramente, ¿no? Pero el fujimorismo no le existe, pues porque hay un choque. Hay un choque de poderes. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hay un choque de poderes, a ver quién gana. Por la iniciativa política. Así es. Por la iniciativa política. Por la iniciativa es política, un pulseo. sí. Ahora, tras la votación que hemos observado, Gilbert Violeta, que es vocero de la bancada oficialista, se permitió darle un consejo a través de su cuenta de Twitter al presidente de la República. Tenemos el tweet. Ahí está. Dice Gilbert Violeta: presidente Martín Vizcarra, no deje que saboteen su reforma. Evalúe la, con mayúsculas, cuestión de confianza. Millones de peruanos exigen la reforma inmediata del sistema de justicia. Es un clamor que no podemos ignorar. ¿Hay algo más? No, eso es. Bien. No es un consejo novedoso, digamos, no es que, caramba, recién me lo viene a sugerir Gilbert Violeta, sino es parte de este pulseo del que estamos hablando. Yo creo que en ese conflicto de poderes, quien tiene la de ganar, me da la impresión, es el presidente, porque cuenta con el respaldo ciudadano. O sea, el país en pleno es consciente de que frente a la crisis institucional en la justicia y sus ramificaciones a la política, hay que responder. De repente no es la mejor respuesta, se pueden hacer cosas mejores, pero por lo menos en términos de reforma judicial y política, este puede ser el punto de partida. Se ha propuesto además, digamos, un borrador sobre la mesa, hay un cronograma, ¿no es cierto? Vale la pena hacerlo para diciembre, porque hacerlo después va a costar el triple, que si lo hacemos en diciembre para coincidir con las elecciones regionales, y hay respaldo ciudadano. Lo que más acarroncha, creo yo, es el tema de la reelección, que en el fondo el Congreso tiene que firmar, ¿no es cierto?, específicamente estos congresistas, además. ¿Y usted está a favor o en contra de la reelección congresal? Yo estoy a favor. La reelección congresal y la reelección de alcaldes y gobernadores. Pero yo creo que como están las cosas, eso tiene que ir a la consulta ciudadana. Está bien difícil no hacerlo. Salvo que lo que pudiéramos hacer es, oye, en una disposición transitoria tú digas, bueno, este Congreso no va a la reelección, pero a futuro pensemos en que... No, a claro. Ver, Al revés, no, para salvar... Se están castigando a sí mismos. Claro, para salvar la reelección en para sí, que no se diga, ¿no es para que no se diga que se lo están mantenga, haciendo por... claro, que el Congreso sea, cosa que es bien difícil también. Por eso el pulseo, yo creo, en el fondo, está referido a ese tema. No, es más allá de eso, creo. Entonces, gana Keiko, gana Vizcarra, o gana Keiko los que no son Keiko, no sé. Me da esa impresión, es mucho más allá, me da la impresión. Andrés, ¿qué te parece la invocación a utilizar la cuestión de confianza? Creo que hay dos cosas. O sea, como tú dices, Mario, no es una invocación novedosa. Ya, evidentemente, cada vez que hay un pulseo entre Ejecutivo y Legislativo, tiene que estar en el radar de todos los actores políticos este tema de cuestión de confianza, el tema de una eventual disolución constitucional del Congreso, y tampoco es novedoso que en esta coyuntura, y tampoco no es novedoso que del otro lado también se deslice la idea de vacancia, digamos, es parte ya de las armas, además de golpistas los dos. Es parte de las armas políticas que vienen utilizando. Visto desde la perspectiva de que puede utilizar esa herramienta, claro que debería considerarla, mirándolo, digamos, desde dentro de los cauces constitucionales y dentro de las posibilidades reales que podría tener un presidente para impulsar un tema, sabiendo ya que, teniendo la experiencia de más de 2 años de gobierno, que el Congreso no siempre está dispuesto a avanzar en el mismo sentido o a negociar o a pactar si no sienten que tienen algo realmente que perder. Entonces, creo que es una herramienta de presión válida. El segundo aspecto, que creo que sí podría ser objeto de crítica, es esta práctica de dar consejos públicos al presidente desde su propia tienda. Es prender un poco el fósforo, ¿no? Es ir quemando la antorcha sin estar seguros que el que va a liderar esta campaña realmente quiere hacerlo o quiere hacerlo en este momento. Entonces,
como práctica política, creo que deberían tener un poco más de orden los oficialistas en el sentido de dar declaraciones o dar recomendaciones en el momento en el que el Ejecutivo esté dispuesto a respaldarlas, ¿no? Y no solamente, aquí no solamente me refiero a Gilbert Violeta, sino también a la vicepresidenta Mercedes Arauz, sobre un tema de los que seguramente vamos a conversar, ¿no? Pero pueden haber algunas cosas en las cuales alguien quede en offside. O va a quedar en offside los congresistas que hablen de cuestión de confianza, o va a quedar en offside Vizcarra y Villanueva, si es que no están alineados para que este es el momento en el cual ya vamos a avanzar con esta propuesta, ¿no? O sea, ¿tienen dudas de que el presidente pueda efectivamente aplicar este derecho constitucional? Yo creo que no... ¿Sí? ¿No lo tiene claro todavía? Yo creo que no lo tiene claro. O sea, creo que cuando en un primer momento le preguntaron, cuando recién salieron las reformas, si es que usaría, dijeron, no está en nuestra agenda, creo que lo dijo Villanueva, no está en nuestras mentes hablar de cuestión de confianza, creemos que sí va a avanzar. Claro, obviamente el tiempo avanza y uno percibe que tal vez los proyectos de reforma constitucional no vayan al ritmo que ellos quisieran y entonces vuelve a surgir la pregunta de la cuestión de confianza. Un problema que hubo cuando se discutió este tema con Pedro Pablo Kuczynski era las idas y vueltas con relación a este tema. Yo creo que le hace mal, al oficialismo manosear esa herramienta si es que no están decididos, por lo menos en un plazo, en qué momento yo ya uso esta arma si es que no avanzan en el proyecto de reforma constitucional. En todo anticiparlo caso, no es el momento porque faltan 3 semanas, entonces uno puede decir, hoy no ha cumplido, pero tengo 3 semanas, todavía dame mi tiempo, estoy estudiando los proyectos, ¿no? Ahora, 3 semanas es... Nada. Es aquí nomás. Ahora, si me permites, otro tema en el cual el Congreso avanza a paso de tortuga, como diría Andrés, con precisión... Es en el tema de las denuncias constitucionales, ¿no? Eso está súper atrasado. Y en el fondo lo que hemos visto es que hay un blindaje específicamente del fiscal de la Nación. Con lo cual el desprestigio que arrastra, digamos, Fuerza Popular por ese blindaje y por esa lentitud es todavía mayor y lo debilita, creo yo, de cara por lo menos a la opinión pública en este forcejeo, en este conflicto con el presidente de la República, ¿no? Gilbert Violeta ha prestado declaraciones que de alguna manera son consistentes, no de alguna manera, son completamente consistentes con el consejo que le lanzó a través del Twitter al presidente. ¿Tenemos las declaraciones? Lamentablemente ahora, ustedes lo han visto, Fuerza Popular comenzó a cuestionar en los últimos minutos, comenzó a cuestionar absolutamente todo, pese a que en las últimas sesiones se habían recogido lo que ellos habían propuesto. No hay argumento válido, se han estado agarrando de cualquier motivo para dilatar y para evitar la votación el día de hoy. Eso es lo real, eso es el objetivo. Cuando se ha puesto a votación, se han abstenido mayoritariamente y por lo tanto han bloqueado la votación. Esto más huele a sabotaje que al intento de colaboración que tanto han dicho todos estos días. Han dicho que quieren colaborar con las reformas, pero a la hora que tienen que votar, quitan cuerpo. En la sesión de la... Ok, estamos al aire, sí. estamos al aire. También hay una dimensión de bravata o de bravuconada. ¿Piensas tú en los integrantes de la bancada oficialista que están tratando de estimular el uso de este recurso del presidente? ¿Sabes qué pasa? Es que el fujimorismo en esta confrontación, en esta coyuntura, lo que está haciendo es identificar a algunas personas y decir, oye, ellos son los que incendian la pradera, ellos son los que están buscando, y trata de generar incluso enemistad dentro del mismo oficialismo, diciendo, no deje que los asusadores lo aconsejen mal. Claro. Y claro, la verdad es que si alguien dice, considera la cuestión de confianza, y el presidente ya lo debe estar considerando, en realidad ya debería, como me lo recordaba Verónica, ya ha hablado sobre el tema. Sin embargo, no necesita que lo estén presionando gente de su propio partido, porque mientras pase más tiempo entre que alguien de su partido dice debería usar la cuestión de confianza y el presidente llega a tomar esa decisión, entonces va a pasar que les dan armas a sus opositores para que le digan, tienen a esos asusadores, no los escuchen. Y además, yo he escuchado al señor Aníbal Quiroga, constitucionalista, ¿no?, hablar sobre que esta posibilidad, de repente, ojalá la próxima semana podamos tenerlos para que nos explique un poco más, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de confianza? Primero que tiene que ser el señor Villanueva el que tendría que ir a presentar cuestión de confianza, y es cuestión de confianza sobre los proyectos del Ejecutivo
es cuestión de confianza al gabinete, porque entiendo que es, ¿no? Lo que dice la Constitución es que tiene que ser al gabinete, porque entonces se va todo el gabinete y tienen que poner a nuevos ministros y el presidente tiene esa facultad de poder cerrar el Congreso, si es que él quisiera, ¿no? Entonces el señor Aníbal Quiroga decía, bueno, imaginemos ya, cuestión de confianza a este gabinete. Sí, sí se la doy. O sea, no se le niega la cuestión de confianza, pero se sigue debatiendo los proyectos. Para él, esto es un sinsentido, para él. No lo he escuchado a otros, pero me pareció interesante lo que él está diciendo, ¿no? Y terminaríamos ahí en una historia sin fin. No sé, ustedes, a ver, de repente, como abogados, podrían tener alguna idea sobre esto. No, yo creo que no hay ninguna duda de que se podría presentar en su momento. El señor Villanueva. Porque esta es una iniciativa, tiene que ser el primer ministro, sí, así lo dice ¿al gabinete? La Constitución. ¿O a los proyectos? No, a la política gubernamental, en este caso a las 4 iniciativas de reforma constitucional. O sea, no es negarle la confianza al gabinete. No, pero se pone en cuestión la confianza del gabinete porque este es un aspecto central de la política gubernamental. Y no se podría dar eso entonces, que dijera, sí, te damos la confianza a Villanueva y al gabinete, pero los proyectos... O sea, los proyectos los seguimos debatiendo. No, pues la muestra de confianza consiste en sacar adelante esos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que esto de recurrir a la amenaza en la cuestión de confianza también se explica en el contexto de la discusión política y digamos, la irritación que causa la actitud de los oponentes de manejarse con la actitud que tiene. Entonces, bueno, tú dices... En realidad, la única manera de que se muevan, ¿no es cierto?, es amenazándose con que cerramos el Congreso. Es un poquito también eso, por eso el recurso tan manido de decir cuestión de confianza. Porque, oye, la única forma de moverlos es que tú los amenaces con que cierras Pero se va gastando el recurso. Se va gastando. Vamos a una pausa y regresamos con este mismo tema para conocer la opinión de Andrés sobre esto mismo que acaba de mencionar Verónica. Muy bien, decíamos que nos faltaba la opinión de Andrés sobre, en realidad, 2 asuntos. Si puede darse el caso de que el Congreso decida darle la confianza al gabinete y, sin embargo, no pasar las reformas o seguirla discutiendo. Y, por otro lado, para introducir un segundo tema, la discusión que se ha abierto acerca de si la vez pasada vale como la primera vez que se negó la confianza o no. Claro. A ver, empezando por la primera pregunta, yo creo, en el mismo sentido de lo que ha señalado Gino, que el gabinete hace suya la política del Ejecutivo, en este caso es una propuesta de reforma constitucional, y si el Congreso no está de acuerdo con esta propuesta, entonces el Ejecutivo está dispuesto a renunciar a su gabinete. Entonces saquen a mi gabinete porque yo no puedo seguir con esta política si ustedes no están de acuerdo. Pero le pueden decir, lo sacas tú, no lo estoy sacando yo. Claro, pero realmente la interpretación de cuándo se puede hacer una cuestión de confianza le debería corresponder a quien la ejerce, que es en este caso el Ejecutivo. La Constitución no le pone ninguna cortapisa a bajo qué materias, bajo qué motivos puede plantear la cuestión de confianza. Ahora, esto que decimos suena bonito aquí en el escritorio. En el hemiciclo seguramente va a ser otra pugna, ¿no? Seguramente el Congreso va a decir lo que tú estás planteando, ¿no? Ok, no, tienes mi confianza, sigue trabajando, pero tus proyectos, esos no tienen mi confianza, ¿no? No lo planteó, creo, ni Mario ni yo. Lo ha planteado Aníbal Quiroga como constitucionalista. No, como pregunta se lo he planteado. No, pero además a mí me sorprendió que él diga eso. Porque entiendo es alguien que conoce un poquito más la Constitución que cualquiera de nosotros, ¿no? Conoce bastante la Constitución, claro. Pero no es el único constitucionalista que opina que puede haber límites o que no hay límites para el planteamiento de la cuestión de confianza. Cuando hubo este primer... No piensa eso tampoco. Claro, no, por eso. Justamente yo creo que va a haber un debate cuando se plantee en el Congreso y el Congreso seguramente va a decir, oye, no va a pasar la cuestión de confianza en estos términos. Y además está el otro problema. Y además está el otro problema que probablemente digan, bueno, pueden decir, este es un nuevo gobierno y esta es una nueva cuestión de confianza. Y la vez pasada no fueron todos los ministros, ese es parte del argumento. Y además que motivó una modificación del reglamento del Congreso, que yo creo que es una modificación inconstitucional, por cierto, porque estás cambiando el sentido de lo que dice la Constitución a través de una norma de reglamento. Y lo está viendo el tribunal. Ahora, mientras no se resuelva eso, el Congreso seguramente va a tener herramientas para decir, si hubiera una segunda rechazo a la cuestión de confianza, esto no cuenta como para plantear la disolución constitucional del Congreso. Sí, es un escenario previsible.
Ojalá que no llegue hasta ese punto. Y ¿no? que el Tribunal Constitucional se pronuncie rápido, ¿no? Tiene muchas cosas ayudaría. que pronunciarse. ¿Ah? Tiene muchos temas pendientes. Sí, pero del este es un tribunal. tema que ya está viendo y es urgente, ¿no? También. Bueno. Hay otro tema relacionado con este que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con declaraciones de la vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Arauz sobre la posibilidad de que ella asumiese, si es que fuese vacado el presidente Vizcarra. Se ha armado una controversia interesante que vamos a conocer después de la pausa. Dale. Bueno, vamos entonces con lo anunciado. Hildebrand en sus 13, el colega Américo Zambrano le ha hecho una entrevista muy dura a la señora Mercedes Arauz y, bueno, lanzó una pregunta que en realidad yo ya la he escuchado entre a nuestros invitados, la verdad, off the record. Varios comentan eso. ¿Qué pasaría si, congresistas, pero no vamos a decir quiénes, también se preguntan qué pasaría, ¿no? Porque como ha venido este fantasma de la vacancia, aunque ya está negado y se necesitan muchos votos y no alcanzan en el Congreso para eso aparentemente, ¿qué pasa si es que finalmente se da esta situación? ¿Qué pasaría con la señora Mercedes Arauz? Y bueno, eso fue lo que le preguntó, entre otras cosas muy interesantes, a Américo Zambrano. Y le dice, le habla sobre la vacancia, ¿no? Y dice, entonces, si ese escenario se presenta, ¿se quedará o se va? ¿Qué dice la segunda vicepresidenta del Congreso? De la República. Así es. Tengo que pensarlo mucho porque realmente yo creo que si asumo para de repente hacer una solución democrática del tema. Fíjense, tengo que pensarlo y de repente, creo. Nada más, ¿no? Si tuviera que asumir. Pero obviamente es un supuesto totalmente negado. Yo voy a trabajar hasta el último día para defender las políticas del presidente Vizcarra. Mi característica es la lealtad. No soy una persona desleal. Claro, porque parecería que le están preguntando si tiene apetito por suceder al actual presidente en el cargo, ¿no? Así es. A ver, ¿qué dice el congresista Gino Costa? Me parece que es para eso está la segunda vicepresidenta, ¿no? Para reemplazar al primer vicepresidente si yo creo que es lo que le corresponde constitucionalmente. Es verdad que, claro, lo que llama la atención es que no fue la actitud de ella frente a Vizcarra cuando la vacancia de PPK, ¿no? Ella más bien dijo, acá está mi carta de renuncia, y lo instó, lo reconoce además a Martín Vizcarra a hacer lo propio, para dejar un poco en offside al fujimorismo. Ahora, no estaba muy claro que en efecto con eso dejabas en offside al fujimorismo, con eso hacías a Galarreta presidente, probablemente, y no es algo que les hubiera disgustado mucho a los fujimoristas. Yo creo que hizo bien el presidente Vizcarra en decir, oye, yo no soy, digamos, parte de esta conspiración, pero estoy acá para reemplazar al presidente. Si el para eso me he presentado. Claro. Por cualquier motivo se va. Y creo que eso es lo que ahora contesta ella, ¿no? Me parece que es la respuesta. Y se la nota tímida y dubitativa, como que no quiere dar una respuesta tajante para evitar la especulación que de todas maneras se produce, ¿no? Sí. Parece que la habrían agarrado de sorpresa, ¿no? Porque ahí es bien franca en decir, no sé, no lo he pensado, de repente. Me parece una respuesta bien espontánea. Y es la respuesta a una segunda pregunta, ¿no? O sea, hubo una primera pregunta en la cual le plantea el tema y dice, no, pero esto no debería pasar, ¿por qué tendría que pasar esto? Y le dice, bueno, el Congreso no es que tampoco tenga que tener muchas grandes razones para dar una vacancia, y ahí luego responde. Eso se lo podemos conceder, creo yo, ¿no? En el sentido de que no ha salido ella voluntariamente a buscar el premio. Pero creo que al decir la pudieron agarrar de sorpresa, bueno, ella debe saber que en la posición en la que se encuentra y con el antecedente de PPK, es una pregunta que le puede surgir en cualquier momento, y el no dar una respuesta clara, o al menos en el sentido de decir, oye, yo no me voy a pronunciar en todo caso, sobre un supuesto en el cual lo niego, no debería pasar la vacancia, y rehusarse a ella misma a decir, bueno, asumiría tal vez de repente. Creo que margaritas, ¿no? Creo que se presta para que obviamente salga la crítica del lado opositor, y yo creo que allí por lo menos pecó de ingenua Mercedes Arauz, ¿no?
críticas ha habido y vamos a conocerlas, pero primero tenemos un poco más de declaraciones en la entrevista a Mercedes Arauz. Ya que habla del tema de lealtad, le preguntan por otro asunto. Dice, usted ha manifestado que Vizcarra se equivocó al haberse reunido en secreto con Keiko Fujimori. ¿Se lo advirtió? Es que yo no lo sabía, dijo. Y luego dice, ¿ha conversado con el presidente sobre este asunto? Mira, yo soy muy franca con él. Le dije, yo creo que te equivocaste. Primero, porque luce mal y lleva sospecha. Y segundo, porque no confío en ellos. Se equivocó en confiar en quien no debe confiar. Se refiere en este caso al fujimorismo. Y el primero Villanueva no cometió un error al prestarse de enlace, de mediador entre el presidente y Keiko Fujimori. Ah, yo sí creo que cometió un error político, definitivamente. Le recomendó mal, ¿no? Cuando hay necesidad de hacer una reunión en buena hora, inclusive con tu rival político más fuerte. El error fue la falta de transparencia. Eso hizo que luciera como algo oscuro. Y una pregunta más, creo que es. Sí. En este nuevo escenario, en el que Vizcarra ha decidido enfrentarse a Keiko Fujimori, ¿hay lugar para Villanueva? No sé, dice la señora Arauz. El premier es el coordinador intergubernamental del gobierno. Es el enlace político del presidente. Ese es su rol. Ahora bien, no voy a negar mi postura. Yo nunca estuve contenta con su presencia. Esto no tiene fin, ¿no? O por no parece tenerlo, por lo menos. Efectivamente, está desaparecido Villanueva. ¿O no tienen ustedes esa impresión? Sí. Ahora que lo mencionas, sí. Está... Sí, ahora que notamos su presencia, claro, me doy cuenta que está ausente. Sí, sí. Es cierto, ¿no? Pero nuevamente aquí con todas las críticas que uno puede hacer al premier Villanueva por no ser el principal impulsor y dejar que más bien el presidente sea el que esté empujando el carrito de las reformas, yo creo, me reitero en la crítica que le hice a los comentarios de Gilbert Violeta, nuevamente, o sea, ¿estás o no estás en el mismo equipo? Y si estás en el mismo equipo, así no te gusten algunas decisiones, no entonces, claro, no le bajas la llanta y no vuelves a comentar el tema de Villanueva. Es más, todo el mundo sabe que ella rechaza a César Villanueva, o por lo menos lo expresó en un momento. Aparentemente se había superado eso y creo que le hace mal, le genera ruido, le genera distracción, le genera una sensación de debilidad en las filas del oficialismo, que ella dé unas declaraciones críticas hacia el premier, por más de que se lo estén preguntando y ella no haya salido voluntariamente a ponerle un clavito a la llanta, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el cambio del escenario político lo deja un poco descolocado a César Villanueva. Eso es obvio y eso explica, digamos, su poca aparición pública en el último periodo, pero es perfectamente comprensible. De ahí a, cosa que no plantea Meche, pero otros han planteado que tienen que haber cambios en el gabinete en este momento, me parece pues... Pero cuando le preguntan si hay espacio para Villanueva, dice no sé. Ya que diga no sé, es un montón, ¿no? Sí, no, pero sí, si hay espacio en ese premier, no es el momento de estar pensando en cambios de premier, y yo creo que se adecuará pues al nuevo momento político. Ha demostrado bastante lealtad con el presidente, lo conoce hace mucho tiempo, pero ciertamente, claro, él apostó por un entendimiento que se ha requebrajado muchísimo, claro, sobre todo a raíz de las últimas declaraciones de Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, cuando hablas del equipo, en el entendido de que en algún momento la señora Arauz y el señor Gilbert Violeta y otros eran del equipo de Vizcarra, porque aquí luego nos dimos cuenta que no era el equipo liderado por PPK y el resto, sino que habían ahí diferentes grupos. Claramente cuando el señor Vizcarra asume, la señora Arauz no era del equipo del señor Vizcarra, ¿no? No lo era. De hecho, el único que era de su equipo era el señor Villanueva. Eran los dos. Y después nos hemos enterado que ahí con un poquito de ayudadita del fujimorismo. Entonces, creo que más fácil es hablar contra quienes ahora forman parte de tu equipo, cuando en realidad nunca lo fueron. Y ahora, bueno, como has cambiado de posición, ya más o menos puedo viajar contigo a algunas partes del país. Antes de ninguna manera. Ahora más o menos. Ahora puede ser, pero igual no me gustas. Claro. Pero eso parece, o sea, haciendo la analogía con el fútbol, que a veces me gusta hacerla, pero es como que tengas
no te gusta tu entrenador, ¿qué haces? Le haces la camita, ¿no? Sí. Empiezas a perder partidos y después, para que cambien el entrenador y ya luego otra vez nos integramos al equipo. Entonces, el problema es que hacer la camita en política le cuesta un montón a los ciudadanos, nos cuesta un montón en demora, en el atraso del avance de reformas. Entonces, por más de que incluso uno pueda coincidir con algunas de las críticas que le hace Mercedes Arauz al Premier Villanueva, es una crítica que desde quienes no estamos en esa esfera política la podemos hacer, o quienes no forman parte de ese equipo. Pero quien está en el equipo suena a que le está haciendo la camita. Sí. Le estás dando una herramienta a tus opositores, ¿no? Vamos a escuchar lo que dicen los opositores. ¿Qué ha dicho la congresista letona sobre las declaraciones de Mercedes Arauz? Llama poderosamente la atención, pero no nos sorprende. La señora Arauz, en su accionar político, ha sido capaz de nuevamente insultar al presidente Vizcarra, insultar, como lo hace hoy, también al señor Villanueva. Sin embargo, está sentada con ellos como parte de esta agenda confrontacional y de atentado a la institucionalidad del Congreso, pese a ser también congresista. A mí no me sorprende, creo que esa es su forma de hacer política, la respeto, pero desde luego no la comparto. Claro, a mí me da mucha pena, sobre todo por el Premier en forma personal, por el mismo presidente Vizcarra, que han sido víctimas de los ataques certeros de la señora Arauz y sin embargo tienen que tolerarla en su entorno. Creo que eso debe ser muy difícil, felizmente no es nuestro caso. La señora Arauz es esa clase de políticas que no deberían existir en el Parlamento ni en la política nacional. Creo que ella, cuando le conviene algo, y en este caso es obvio que le conviene la confrontación con ánimos de impulsar una vacancia que ellos mismos han sugerido para hacerse del poder, versus la necesidad de hacer reformas bien hechas. No me extraña de la señora Arauz, sin embargo, tengo que ser clarísima, no es la forma de política que yo aspiro. Si el presidente Vizcarra es vacado, ella es la que tiene que asumir, tendría que asumir. Lo ha dicho claramente, ha dicho, si yo asumo, entonces ya creo que no es una amenaza velada, sino una amenaza directa. ¿Es una amenaza? ¿Usted eso? ¿Es el orden constitucional? ¿Le corresponde? Pero ella está impulsando esta confrontación, ¿no? Entonces, si yo tengo un interés de asumir la presidencia de la República y asuso a la confrontación, es obvio que mi fin no es defender las reformas, sino hacerme de la presidencia de la República. Colocarse la banda, nuevamente, no es un tema que... Muy bien. ¿Insultos, dice usted? ¿Les parece que en la entrevista Mercedes Arauz insulta al presidente y al primer ministro? No me parece, ¿eh? A mí no me ha gustado, me parece fea la manera como Úrsula Letona descalifica a Meche Arauz. Es el estilo de Meche, te puede gustar o no, franca, espontánea, a veces, digamos, poco preparada su respuesta en función del alto... Y no ayuda a la causa, según la causa que ellos defienden. Pero digamos, ¿no? Sí. En relación con Villanueva, ella ha sido consistente a lo largo de todo el proceso y en todos los temas que están en la entrevista no dice nada especialmente novedoso. Lo que llama la atención es que a estas alturas siga diciendo lo mismo. Pero bueno, por lo menos hay franqueza y consistencia. Me parece exagerado descalificarla de la manera que lo ha hecho Úrsula Letona. Pero justamente es porque abrió ese pequeño espacio donde te pueden golpear y decir, oye, usted, o sea, buscar animadversión en el equipo contrario. Decir, no, oye, es Mercedes Arauz la que le está haciendo camita y tiene mala sangre con Villanueva y tiene mala sangre con Martín Vizcarra y obviamente exacerba eso, ¿no? En ningún momento de la entrevista Mercedes Arauz insulta ni al Premier ni al presidente Vizcarra. Yo creería que más cercano a un insulto es decir que alguien no debería existir en la política o que no debería existir en el Parlamento. No ha dicho a la persona, ha dicho políticas como ella, ¿no? de este tipo, ¿no? No que Mercedes Arauz no existir en la política, no es... Parece una especie de maldición, ¿no? más que un insulto, ¿no? Sí, claro. Una maldición gitana. Una maldición gitana la que le está haciendo a Mercedes Arauz en ese caso, pero digamos, o sea, por lo menos eso es un poco más fuerte, más agresivo que lo que ella comentó, Mercedes Arauz, en una entrevista que no creo que tenga ningún agravio realmente ni al Premier ni al presidente, ¿no? Y tampoco es una amenaza, porque no. Es otra de las cosas que menciona la congresista letona, que las declaraciones de la señora Arauz constituyen una amenaza. No queda muy claro si para ellos, en la eventualidad de que primero se plantearía la disolución del Congreso o lo que fuese, que es el terreno en el que se sienten amenazados,
o si entiende que es una amenaza para Vizcarra, como diciendo, ni te vayas porque yo entro. O sea, sí, obviamente lo que ha pasado aquí es que ya se abrió un frente, ya hay un nuevo tópico de conversación, que es peleas internas, a pesar de que tal vez no existan o no ha pasado ningún nuevo capítulo del que nos hayamos enterado, pero la oposición previsiblemente iba a utilizar esto, ¿no? Y no me sorprendería que vayan más declaraciones de este estilo, que además, más allá de la sensación de debilidad que puede generar con relación al oficialismo, nuevamente distrae de algunos tópicos que eran más importantes, por lo menos en los cuales usar los créditos políticos, ¿no? Y era, por ejemplo, en el tema de las reformas de las que hemos conversado al inicio del programa. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho el presidente de Proética, José Ugaz. Muy bien, el presidente de Proética, José Ugaz, ha anunciado que el lunes esa institución, es decir, Proética, va a presentar ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción un proyecto de ley que permita de manera transitoria afrontar la crisis que atraviesa el Ministerio Público. Mientras tanto, desde dentro del Ministerio Público se ha producido un nuevo pronunciamiento, esta vez de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Arequipa. Acá tenemos el documento y, por supuesto, es un documento largo, tiene 4 puntos, pero en el punto 1 hay una parte que quisiéramos compartir con ustedes. Dice, y siendo que objetiva y lamentablemente se encuentra inmerso el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, actual fiscal de la Nación, consideramos necesario, por tanto, que a efecto de cautelar el absoluto respeto que merece nuestra institución por la sociedad en general y atendiendo al momento histórico que vive nuestro país, y en negritas, solicitarle la abstención en forma provisional del cargo de fiscal de la Nación, en tanto se realiza una investigación imparcial, transparente, objetiva, célere, con pleno respeto de las garantías penales y derechos fundamentales que asisten a toda persona a la que se le atribuye la comisión de un delito, etcétera, etcétera. Es decir, que se abstenga, que, digamos, voluntariamente suspendido el cargo hasta que terminen las investigaciones, lo que abona en el mismo sentido de varios pronunciamientos que hemos conocido estos días. Ahí hay un pequeño problema, porque las investigaciones contra Chávarri no pueden tener lugar porque el único que puede investigar a Chávarri es el fiscal de la Nación por el rango que tiene, el fiscal supremo. Entonces, en realidad, las investigaciones contra él para aclarar si es o no cuello blanco y si está o no metido, están paralizadas mientras él sea fiscal de la Nación. Esa es la principal razón por la cual tiene que dar un paso al costado. Para que se lo pueda investigar. Para que se lo pueda investigar a él, a los otros supremos que lo apoyan y lo han blindado, y para que sigan adelante las investigaciones sobre los cuellos blancos, porque ellos son, digamos, 3 personajes fundamentales en esta red criminal. Esa es la razón principal. Y este pronunciamiento me parece que es el 6º o 7º, Mario, dentro del Ministerio Público, que es una institución donde es rarísimo. Yo no tengo recuerdo de que salieran comunicados pidiendo que el fiscal dé un paso al costado, se aparte, o de otras maneras han dicho, oye, decida usted pensando en la institución, escuche el clamor popular, ¿no? Han habido varias distintas formas de pedirle que dé un paso al costado. Inédito. Creo que con Ramos Heredia pasó lo mismo. Con Ramos Heredia, pero sí, pronunciamientos internos... ¿Desde dentro de la Fiscalía? Sí, no me acuerdo. Lo que pasa es que no fue más rápido. Fue todo más rápido. Consejo y lo destituyó Nacional de la CNE. Magistratura. Sí, claro. Pero, digamos, a mí me parece interesante la iniciativa de Proética. El único problema es que para eso el Congreso tendría o exigirle la renuncia a Chávarri y los otros supremos, o destituirlos. Pero la forma de destituirlos por el Congreso es a través de una acusación constitucional que prospere. Pero las acusaciones contra Chávarri y todas las demás pues avanzan muy, muy lentamente, eso va a tomar tiempo. Porque, digamos, la propuesta que hace Proética es en el entendido de que hay 4 fiscales supremos que ya no son parte del Ministerio Público y entonces hay que reemplazarlos, y propone una fórmula para hacerlo, que es que los superiores encuentren un mecanismo para nombrar a 4 que reemplacen a estos 4 que deberían dar un paso al costado, no solo
no solo Chávarri. Pero como te digo, el problema está en que en el Congreso está, digamos, Chávarri y los otros blindados por Fuerza Popular. Ojalá que ese blindaje pueda dar pie a un pronunciamiento del Congreso en el sentido de que renuncien. Todavía no estamos ahí, lamentablemente. Quería, justo acá el Diario de la República tiene una nota que dice quiénes piden la salida de Chávarri y quiénes respaldan su permanencia. Y claro, menciona usted que lo más resaltante es que desde el interior del Ministerio Público, porque pueden haber muchas organizaciones, colectivos y lo que fuere, la ciudadanía, parte de la mayoría del Congreso. La marcha esta semana ha sido alrededor de la salida de Chávarri. Y bueno, justo acá menciona que hay que, la primera semana de septiembre, no hubo un respaldo luego que se reunieran los fiscales superiores, ¿no? Los trajeron de todo el país, 34. Y luego no le dieron su respaldo. Luego se difundió un comunicado de alrededor de 24 fiscales superiores y provinciales que mostraron su rechazo hacia los actos graves de corrupción. Luego los fiscales de Ancash, Puno, la Selva Central, Arequipa, entre otras, son las últimas jurisdicciones que han manifestado su posición a favor de la salida del fiscal de la Nación. O sea, a ver, yo también creo que es algo inaudito que haya tantos pronunciamientos al interior de una institución diciendo, oye, no confiamos en la cabeza o creemos que deben tomar algún tipo de decisión porque lo que tenemos actualmente no es satisfactorio ni para nosotros ni para la ciudadanía. La propuesta de Proética es buena, es interesante, porque ahorita lo que se discute es, estamos entrampados entre que el Congreso no quiere tomar una decisión grave, seria, que terminaría declarando que ha cometido el fiscal una infracción constitucional y ni siquiera quiere dar un paso político de pedirle la renuncia, en cuyo caso tal vez el fiscal podría adelantar todo este proceso de esperar hasta un pronunciamiento final. Y la propuesta de Proética apunta, me parece interesante, a que haya una junta transitoria compuesta por los titulares de las fiscalías superiores para que se escoja provisionalmente a los supremos que están ahorita bajo cuestionamiento. Eso podría terminar realmente retirando a todos los supremos, ¿no? Digamos como para decir, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, quitar todo atisbo de sospecha política que pueda haber detrás de esto y decir, ok, que sean completamente nuevos los que están allí y algún justo tal vez pague por pecador. Pero como hay un velo de sospecha sobre todo la Junta de Fiscales Supremos, cambie esto. Ahora, ¿quién puede decidir eso? O sea, ¿cómo? Hay un problema ahí que habrá que esperar al lunes a la propuesta de Proética, porque yo no sé si esto lo pueden hacer, creo que no solamente como un proyecto de ley, de ley ordinaria, porque para retirar a fiscales supremos, de acuerdo a nuestra Constitución, esto es algo atribuido solamente al Consejo Nacional de Magistratura y la vía de acusación constitucional. Entonces, hablar de una tercera vía supone alterar un poco la Constitución y ya sabemos lo que toma modificar la Constitución. Por eso tendría que ir acompañado de un pedido al Congreso de que se vayan. ¿no? Yo creo que, a ver, si es que el Congreso hace una movida política, si le quita el respaldo político, lo que probablemente puede pasar por la mente del fiscal de la Nación es, ok, mejor me voy ahora y me ahorro el problema de la acusación constitucional y de la inhabilitación. Pero, a ver, ¿qué es lo que puede lograr ahorita qué es lo que puede hacer que el Congreso se mueva hacia esa Podría haber una negociación en ese sentido, pero hay denuncias constitucionales que tienen que ver no solo con infracciones a la Constitución, sino a la comisión de delitos. O sea, y para eso va a haber que investigarlo para saber si violó el Código Penal o no. Claro. Y eso es más difícil que entre en una negociación. Pero, en fin, algo de ese tipo... Alguna salida de ese tipo podría encontrar. Yo no descarto que pueda haber una infracción en la Constitución, pero ¿tú crees que el Congreso está en capacidad para descubrir algún tipo de delito que hasta ahorita no se ha descubierto a nivel del Ministerio Público, que no ha descubierto la prensa, y llegar a algo tan contundente que quienes ahorita se rehúsan a pedirle la renuncia digan, no, esto sí es muy contundente y vamos a acusarlo y vamos a pedir su inhabilitación? Yo creo que no van a llegar a eso. Pero si el señor Cheput, que es el encargado de este grupo de trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de ver el caso Chávarri, presenta un informe contundente, yo creo que ahí, claro, no va a haber una presión para que el fujimorismo cambie, pero
va a haber ahí un pronunciamiento claro, ¿no? Porque es él que, si él recién ha presentado su descargo, señor Chávarri, la semana pasada, y ya, bueno, vamos a ver qué de es lo la que dice el primera ingeniero denuncia, Cheput. porque yo he presentado una segunda denuncia que todavía no se ha admitido a trámite, y hay otra que viene ya por del Ministerio Público al Código Penal. O y sea del Ministerio, lo de la fiscal, que eso tampoco está incluido en el caso, en el informe. Eso viene en una tercera denuncia constitucional, o sea, las infracciones penales identificadas por la fiscal Sandra Castro y Rocío Sánchez. O sea que la mano viene cargada contra él. Tarde o temprano va a tener que someterse a la justicia y los pronósticos no son buenos para él, ¿no? Sí, pero yo la verdad es que no creo que someterse a la justicia, para mí someterse a la justicia, al Congreso, no es someterse realmente a la justicia. O sea, no, pues, es que el Congreso, Andrés, el Congreso solo le levante el fuero para que vaya a ser juzgado a la Suprema como corresponde. El proceso de acusaciones constitucionales es algo más que simplemente un juicio político, como muchas personas quieren hacerlo notar. Y yo en esa parte, digamos, reconociendo los quehaceres políticos y las negociaciones que hay, a la parte jurídica tampoco no la puedo desconocer, y yo no puedo decir que esté acreditada una infracción constitucional del fiscal o que se haya acreditado una comisión de delito, aún con lo que ha sacado esta... Bueno, pero los fiscales del caso sí dicen que quieren juzgarlo, ¿no es cierto? Y para juzgarlo hay que levantarle el fuero. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes. Lunes. Muchas gracias.